buenas tardes, Celeste, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Bien, Muchas gracias acá. por la comunicación. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha muy bien. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo también. La verdad que, bueno, con muchas preguntas para hacerte. También producto de lo que aconteció la semana pasada, porque, bueno, fuimos noticias casi a nivel latinoamericano e internacional sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y formás parte también de un importante grupo de militantes políticos que no adhieren a la medida de diputados y del Senado enviado por el Ejecutivo, Celeste. Sí, así es. Como bien vos decís, bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, las distintas organizaciones que lo conformamos, ya por diciembre convocamos a todas las organizaciones que dicen no al acuerdo del gobierno con el FMI, que no hay que pagar la estafa contraída por el macrismo con el fondo. Y luego de esa convocatoria en diciembre, fuimos partícipes de 2 jornadas nacionales muy importantes con movilización a Plaza de Mayo en diciembre y en febrero y distintas acciones a nivel nacional. Y bueno, y también estuvimos en el Congreso, ahí rodeando el Congreso los días de tratamiento en diputados y en senadores. Y un poco lo que decíamos esos días tiene que ver con que no se termina ahí. O sea, ahí lograron votar este acuerdo, que fíjense que lo terminaron votando todo el arco político patronal tradicional, Juntos por el Cambio, el peronismo, obviamente con debates de todos los sectores, pero acá solamente desde el Frente Izquierda Unidad mantuvimos una política coherente que decimos que este acuerdo no podía avanzar, que no había que acordar con el FMI para pagar la estafa macrista y movilizábamos en consecuencia sobre eso. Lamentablemente otros sectores, de hecho afines al gobierno y que son parte del gobierno nacional, dicen que no están de acuerdo, pero no mueven ni un dedo para frenar este acuerdo. Y a su vez, lo que les decía recién, que tiene que ver con que es el inicio, digamos. A partir de ahora vamos a sentir las consecuencias de este acuerdo, que va a ser profundizar el ajuste, el extractivismo, van a profundizar la precarización laboral y bueno, como hemos visto, no nos va a sorprender para nada que quieran seguir profundizando la criminalización de la protesta social como han hecho hoy con 3 compañeros detenidos, por ejemplo. Celeste, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo y quería preguntarte lo siguiente. Hola, Pablo. Hemos escuchado desde un tiempo a esta parte muchas cosas hablando acerca del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no hemos escuchado es qué pasaría en el caso de que no se arreglase, de que no existiese ese acuerdo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Mira, siempre en el sentido común, si se quiere, y lo que han intentado instaurar fundamentalmente de los distintos gobiernos, es que no hay otra salida que no sea acordar con el fondo y pagar la deuda. Y digo pagar la deuda no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino las deudas externas y eternas, como también me gusta decirles, porque te dicen todo el tiempo que no va a venir más inversiones, que nos van a bloquear, que no vamos a tener ningún tipo de salida y respuesta. Mira, yo para serles franca, lo que pasaría si dejáramos de pagar en primer medida es tener esos millones de dólares que se destinan a pagar al Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas estructurales en nuestro país. Sin embargo, nunca se hizo eso, se han garantizado todos los dólares a pesar de que el macrismo, Macri, el Fondo Monetario Internacional y el propio Alberto Fernández dijeron que era una estafa esta deuda. Entonces yo les pregunto a ustedes y con ustedes a quienes nos están escuchando, ¿qué pasa si nos llega un resumen de nuestra tarjeta de crédito con un gasto que nosotros no hicimos? Porque lo que hay que decir es que esa deuda es odiosa porque no vio ningún beneficio para la mayoría del pueblo argentino, para nadie, porque se la fugaron. Si nos llega eso en una cuenta nuestra, lo primero que haces es agarrar el teléfono y empezar a reclamar, denunciar que es una estafa y demás. Lo que menos se te ocurre es pagarla. Sin embargo, lo que están haciendo
desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, es pagar esa estafa. Y ahora la convalidaron con los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, lo primero es, para mí es eso, es central, que es tener esos fondos. Y después lo otro, me parece que es clave también entender que lejos está de que hay solamente un sector con el cual se puede comercializar o tener relaciones económicas bilaterales, por lo que te dicen que te van a bloquear, te van a cerrar y demás, sino que en el mundo hay distintos sectores. Entonces, sí, lo que creo que lo que hace falta es tener una política soberana, una política que vaya hasta el final con estas posiciones, porque de solo decir que el FMI es un organismo malo de sometimiento y demás, pero que después no hago nada y le pago, no pasa nada. Y la otra realidad es que hay muchos países que están en la misma situación que nosotras y que nosotros con el Fondo Monetario Internacional negociando deudas. Poder hacer un frente de países deudores, quienes va a tener mucho más problemas en el Fondo Monetario Internacional, porque no va a haber que no van a tener nuevos ingresos para asumir las deudas que ellos dieron, y que para mí lo otro es entender el mecanismo que significa el FMI, que es un mecanismo de sometimiento económico y político, porque lo que tampoco hay que olvidar es que a partir de este acuerdo firmado vamos a tener una misión del Fondo Monetario Internacional cada 3 meses en las oficinas de la Casa Rosada, definiendo si lo que se está haciendo está bien o está mal, y qué es lo que tendría que hacer, que siempre es, porque no es algo nuevo en nuestra historia, sino que lo conocemos muy bien, que es más ajuste. Celeste, buenas tardes. Orlando te habla, ¿cómo te va? Hola, Orlando. Una pregunta, ¿vos no creés? Yo no entiendo nada de política, pero bueno, te pregunto, ¿vos no creés que quisieron asustar a la gente con el tema del default? Por supuesto. Por supuesto, pero es una política consciente. El tema es, ¿qué es peor? ¿Pagar la deuda o defaultearnos? Y mira cómo estamos pagando. Sí. Entonces, por eso digo que es parte de una política soberana integral, que lamentablemente quienes nos gobiernan no se animan a llevarla adelante, porque es desconociendo esta estafa, pero también es tomando las riendas de la economía. Y eso pasa por nacionalizar todo el sistema bancario, pasa por tener control real y nacionalizar el comercio exterior. Fíjate lo que ha pasado en la última semana con el aumento de los commodities por la guerra y demás, que se han visto aumentados los ingresos de las corporaciones 2.000 millones de dólares en las últimas semanas, sin hacer absolutamente nada. Y sacan esos granos a pura declaración jurada. Entonces, digo, porque no es que no hay plata, que no hay recursos, tenemos un país grandísimo y con posibilidades de crecimiento bárbaro, pero si tenés una política coherente para llevarlo adelante y poniendo siempre las necesidades de las mayorías con el objetivo de cumplirla y satisfacerla, y no de las ganancias de un sector minoritario, que es lo que sucede. Entonces, ahí sí podrías tener una política integral que aparte se va construyendo también esto que muchas veces nos dicen, el no se puede, no tenemos correlación de fuerza para hacer eso. Si sos gobierno y querés llevar adelante estas políticas, la correlación de fuerza es algo dinámico que se va construyendo. Y se va construyendo también a partir de la información, a partir de que la sociedad en su conjunto discuta y avance con una política que garantice los derechos de las mayorías, y vuelvo a insistir, no llenándole los bolsillos a un sector minoritario. O sea que la herencia que va a recibir el próximo gobierno va a ser peor que la que recibieron ellos. Y más o menos, seguramente. O fíjate que año tras año, por este mismo mecanismo que les digo, o sea, porque lo que uno paga ni siquiera es deuda, va pagando los intereses de la deuda, y por eso cada vez debemos más, pagamos más y debemos más, y nos siguen controlando la economía y las políticas que se llevan adelante. Fíjense, porque aparte nos mienten en la cara, se creen que no entendemos nada, nos dicen que no va a haber reformas estructurales, y seguido de eso nos dicen que a partir de ahora hay que rediscutir
para ver si las jubilaciones se tiene en cuenta lo voluntario, entonces poder jubilar, trabajar 5 años más de manera voluntaria. Yo lo que les digo es que eso no es para nada voluntario, porque hoy las jubilaciones, al no tener el 82% móvil, que es lo que venimos reclamando desde hace años, ¿quién se va a jubilar si cuando se jubila termina cobrando por debajo de la línea de indigencia? Entonces no es voluntario. Y ahí sí quieren avanzar con una reforma en cuanto al sistema previsional. Entonces, en cuanto al sistema laboral, también van a avanzar con más precarización. Fíjense que después de la pandemia ahora los datos son que se han recuperado miles de puestos de trabajo, estamos mejor aún. ¿En qué condiciones? ¿Con qué derechos trabajan esas trabajadoras y esos trabajadores? Es más precarización. Entonces, vamos a esto que es cada vez el mayor deterioro de nuestras condiciones de vida y que aparte nos quieren hacer creer que somos privilegiadas o privilegiados quienes tenemos un trabajo, porque por supuesto hay más compañeras y compañeros desempleados o que no reciben absolutamente nada, ni una asistencia social. Y fíjense ahora que el ministro de Desarrollo dice que no va a haber más altas de ayuda social. Bueno, estamos en una condición muy complicada y nos quieren hacer creer que en eso algunos sectores de laburantes somos privilegiados por tener el trabajo. Bueno, en lo más mínimo, acá los únicos privilegiados siempre son los mismos, que son las corporaciones, los grandes grupos económicos, la burguesía, que son los que después son los mismos que definen los aumentos de los precios, y hoy estamos viviendo y sufriendo y padeciendo lo que es una inflación galopante, que cada vez peor, lejos está de la guerra, mal frase utilizada en estos momentos para enfrentar la inflación. Celeste, para ir finalizando, bueno, la verdad que te agradecemos tu tiempo y también, bueno, preguntarte también por el tema de, bueno, van a marchar también el 24 de marzo, la consigna también es por el tema del FMI, también por los 30.000 desaparecidos, ¿no? Exactamente, bueno, aprovecho, invito a todas, a todos a estar el 24 de marzo nuevamente en las calles, desde las organizaciones que somos parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Estamos citando al mediodía para marchar a Plaza de Mayo, ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, porque es clave. En nuestro país este día es un día de lucha y es un día que no podemos no levantar la defensa de los derechos humanos de ayer, por supuesto, y por eso decimos que hay que abrir todos los archivos de la última dictadura, que todos los genocidas tienen que llevar adelante los juicios contra los genocidas, tener condena, estar en cárcel común, perpetua y efectiva, y vamos a seguir peleando también por eso, por la recuperación de la identidad de las nietas, de los nietos, pero también en este día peleamos por los derechos humanos de hoy, porque creo que el mayor reconocimiento a los más de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas y detenidos durante la última dictadura militar es seguir peleando por el mundo que ellos soñaban, que era un mundo igualitario, sin ningún tipo de violación a los derechos humanos. Y bueno, hoy es parte de eso, decir no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por eso tenemos más de 30.000 razones para estar este 24 también en la calle. Muchísimas gracias, Celeste. La verdad que, bueno, una entrevista que disfrutamos bastante. Obviamente que seguramente nos vamos a volver a comunicar para charlar con vos. La verdad que siempre es un placer, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuando quieran, el placer es mío. Les mando un abrazo enorme. Hasta luego.